En 1980, el mundo celebró el nacimiento de una nueva nación. Bob Marley cantó en la ceremonia. El príncipe Carlos bajó la bandera británica. Se suponía que esto era el triunfo definitivo de la justicia sobre el racismo. Robert Mugabe era aclamado como el Mandela del Este, un maestro, un intelectual, un caballero. Pero en medio de la euforia, un diplomático británico, Peter Carrington, notó algo inquietante en el nuevo héroe. No vio calidez, no vio empatía. Describió a Mugabe con una sola palabra aterradora: una cualidad reptiliana, una capacidad para desconectar su humanidad a voluntad. Carrington tenía razón. Ese caballero no solo destruiría la economía de su país, desataría una masacre étnica olvidada por la historia y terminaría su reinado no como un estadista, sino como un títere de su esposa, una mujer cuya ambición quemaría lo poco que quedaba de Zimbabue. Pero si avanzamos 37 años desde esa noche de independencia, la nación que prometía ser la joya de África se había convertido en una escena del crimen económico y moral. La historia nos ha vendido a menudo la caricatura del dictador loco. Pero Robert Mugabe no era un loco. Era un hombre brillante. Poseía 7 títulos universitarios, un vocabulario exquisito y una disciplina monástica. ¿Cómo es que el maestro que enseñaba literatura inglesa en las aulas rurales se transformó en el tirano que ordenó la masacre de 20.000 civiles? Y más importante aún, ¿cómo permitió que una secretaria, 40 años menor que él, orquestara su caída final? Para entender al monstruo, primero debemos entender al maestro. Robert Mugabe no nació con un fusil en la mano. Se formó en la Universidad de Fort Hare, la misma cuna intelectual de Nelson Mandela. Pero mientras Mandela era carismático y boxeador, Mugabe era un solitario, un hombre que prefería los libros a las personas. Era un perfeccionista resentido, hijo de un padre que abandonó a la familia. Mugabe creció bajo la creencia de que era elegido para grandes cosas. Pero su arma no era la violencia física, era su mente. En 1964 fue arrestado por activismo político. Pasaría los siguientes 11 años en prisión. Y es aquí, en el silencio de una celda, donde ocurre la verdadera metamorfosis. Mientras otros prisioneros se quebraban o buscaban consuelo en la camaradería, Mugabe se refugió en los estudios académicos. Obtuvo 3 títulos universitarios por correspondencia desde la cárcel, incluyendo Derecho y Economía de la Universidad de Londres. Enseñaba inglés a sus compañeros de prisión, con la rigurosidad de un director de escuela victoriano. Pero esta disciplina ocultaba un trauma profundo. Cuando su hijo de 3 años murió de malaria mientras él estaba encarcelado, el régimen de Rodesia le negó el permiso de asistir al funeral. Ian Smith, el primer ministro blanco, le negó ese último adiós. Ese día, algo se rompió dentro de Mugabe, o quizás algo se solidificó. Aprendió que la comprensión era una debilidad que sus enemigos explotarían, y decidió que nunca más sería vulnerable. Cuando salió de prisión en 1974, ya no era solo un maestro, era un calculador frío, con un corazón blindado contra el dolor y contra la piedad. Esa cualidad reptiliana que verían después nació de esa soledad en esa celda. Al llegar al poder en 1980, Mugabe predicó la reconciliación. Dejemos que las armas se conviertan en arados, dijo. Occidente estaba enamorado. Le dieron títulos honoríficos y hasta lo invitaron a la Casa Blanca. Necesitaban una historia de éxito en África. Pero
¿Qué crea a un hombre así? La paranoia. Mugabe sabía que el poder es frágil y su mayor amenaza no eran los blancos que habían perdido el poder, sino otro libertador negro, Joshua Nkomo. Nkomo era el líder del pueblo Ndebele. Mugabe, de la mayoría Shona, veía en ellos no a compatriotas, sino a un obstáculo para su hegemonía total. En 1983, mientras el mundo miraba hacia otro lado, Mugabe desplegó la Quinta Brigada. Esta no era una fuerza militar normal. Habían sido entrenados exclusivamente por instructores de Corea del Norte. No respondían al ejército, respondían directamente a Mugabe. Su misión tenía un nombre en clave Shona, Gukuraondi. Esto significaba la lluvia temprana que lava la paja antes de las lluvias de primavera. La paja eran seres humanos. Fueron de pueblo en Matabelandia. No buscaban guerrilleros, buscaban subyugar a una población entera. Maestros fueron ejecutados frente a sus alumnos. Familias enteras obligadas a bailar sobre las tumbas recién cavadas de sus vecinos. Mugabe diría años después que fue un momento de locura. Pero no fue locura, fue una estrategia. Fue la aplicación táctica de su intelecto despiadado. Entendió que el terror absoluto era la forma más eficiente de consolidar el poder. Y funcionó. Nkomo se rindió, y Zimbabue se convirtió de facto en un estado de un solo partido. El maestro había dado su lección más sangrienta. Pero incluso los tiranos envejecen, y cuando la mente de Mugabe comenzó a debilitarse, se abrió un vacío de poder. Un vacío que sería llenado no por un político, sino por una mecanógrafa. Grace Marufu entró en la vida de Mugabe como secretaria en la piscina presidencial. Él tenía 60 años, ella 20. Comenzaron una aventura mientras la primera esposa de Mugabe, Sally, una mujer respetada y considerada la conciencia del presidente, moría lentamente de una enfermedad renal. Cuando Sally murió, el último freno moral de Mugabe desapareció. Grace no tenía interés en la política revolucionaria, ni en la historia, ni en el sufrimiento del pueblo. Grace tenía interés en una sola cosa: el estatus. La prensa internacional la bautizó como Cushy Grace y el apodo se quedó corto. En un solo viaje a París, en 2003, gastó 75,000 libras esterlinas en una tarde, mientras su país sufría una inflación del 500,000 millones%. Se dice que llegó a retirar 5 millones de libras esterlinas del Banco Central para sus gastos personales. Pero, y este es el punto clave, la codicia se transformó en algo más peligroso: ambición política. Grace no quería ser solo la viuda rica de un dictador. Ella miró el trono y pensó: ¿por qué yo no? Comenzó a exigir que la llamaran doctora madre. Tras obtener un doctorado en psicología en la Universidad de Zimbabue en solo 3 meses, un récord académico sospechoso que indignó a la comunidad intelectual que Mugabe alguna vez representó. Pasó de los vestidos de seda a la ropa estilo militar. Empezó a purgar a los veteranos de guerra que habían luchado junto a su marido. Se olvidó de una regla básica de la mafia política: no humilles a los hombres que tienen las armas. Su objetivo final era eliminar al vicepresidente Emmerson Mnangagwa, apodado el Cocodrilo. Un hombre tan temido como el propio Mugabe, ex jefe de inteligencia y arquitecto del Gukuraondi. Grace cometió el error fatal de creer que el poder de su marido era transferible por matrimonio. En mítines políticos, comenzó a regañar al Cocodrilo como si fuera un niño escolar, humillándolo ante las cámaras, exigiéndole lealtad. Convenció a un Mugabe senil de 93 años
para que despidiera a Nangawa. Esto fue la gota que colmó el vaso. El cocodrilo no se fue a casa a llorar, se fue al exilio y activó a sus aliados en el ejército. El 14 de noviembre de 2017, los tanques rodaron hacia Harare. No fue una revolución por la democracia, fue una disputa doméstica que se salió de control. El ejército no intervino para salvar al pueblo de la tiranía, intervino para salvarse a sí mismo de Gushi Grace. En sus últimos días, Mugabe no entendía qué pasaba. Se dice que lloró, no por los muertos de su régimen, sino por la traición de sus camaradas. El hombre que blindó su corazón en prisión terminó roto por la ambición desmedida de la única persona en la que confiaba. Robert Mugabe murió en un hospital de Singapur, lejos de las ruinas que creó. Dejó un país donde la esperanza de vida había caído drásticamente y donde la riqueza se medía en conexiones políticas, no en trabajo. Su historia nos deja una pregunta incómoda. ¿Fue siempre un monstruo esperando su oportunidad? ¿O el poder absoluto, mezclado con el aislamiento y la adulación, es capaz de corromper incluso al intelecto más disciplinado? Es un debate que necesitamos tener, porque mientras sigamos buscando salvadores supremos, seguiremos creando tiranos. Si esta historia te ha gustado, te invito a que dejes tu comentario, que me digas qué otro personaje te gustaría que estudiemos, qué otro personaje te gustaría conocer o qué dictadura te gustaría que analicemos. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Así fue la historia.